Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a partir con este ciclo del área de educación, ¿cierto? Relacionado con las constituciones. Precisamente en el Museo Histórico Nacional estamos en este mes con la contingencia que tiene que ver, aunque se haya cambiado, ¿cierto? Estas elecciones de constituciones. Vamos a empezar con este ciclo en este momento. Mi nombre es Pablo Soto, somos parte del área de educación del museo y me acompañan también mis colegas que también se van a presentar, mientras yo voy a compartir la pantalla. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Mauricio. Le doy la bienvenida a nombre del equipo, como bien dijo Pablo, Educación, Mediación y Ciudadanía del Museo Histórico Nacional, porque es muy importante para todos nosotros, nosotras, nosotres, conocer el proceso que vamos a vivir y estamos viviendo en el año 2021, que es el proceso constituyente, y tenemos que saber cómo es la historia de nuestro proceso constitucional en Chile. Soy Marcela Torres y les doy la bienvenida. Gracias, Marcela. Bueno, mi nombre es Mauricio Soldavino. Soy también del equipo de profesionales del área de Educación y Ciudadanía del Museo Histórico Nacional. Y el día de hoy, tal como lo señalaba mi colega, estamos dando inicio a este ciclo de charlas en torno a las constituciones, donde por supuesto podremos conocer los contextos históricos. Así que lo vamos a pasar muy entretenido. Gracias, Mauri. Bueno, como siempre, partimos nuestros tours virtuales en el patio colonial del museo, ubicado, para los que no conozcan, ¿cierto?, en plena plaza de armas, ¿cierto?, casco histórico de la ciudad de Santiago. Y este edificio tiene mucha parte de nuestra historia también, nuestra historia, ¿cierto?, desde la época de la conquista española hasta ya Chile como un país independiente, republicano. Por lo tanto, es muy importante también conocer un poco las funciones que ha tenido este palacio, ¿cierto? El antiguo Palacio de la Real Audiencia. Precisamente este lugar fue construido en pleno casco histórico, en el lugar donde se funda la ciudad de Santiago, ¿cierto?, por parte de Pedro Valdivia. Y este es el tercer edificio que abarca justamente la Real Audiencia, y a diferencia de los primeros dos edificios que estaban ubicados, ¿cierto?, aquí mismo, en el mismo lugar, ¿cierto?, este edificio no se va a caer con ningún terremoto. Es un edificio que se termina de construir en el año 1808, ¿cierto? Y lo interesante es que obviamente mantiene las características arquitectónicas que tiene que ver con la época de la colonia, ¿cierto? Fue construido a fines de la colonia, pero también ya el rasgo arquitectónico que se acerca a lo neoclásico. Por lo tanto es una joya, monumento nacional, ¿cierto? Declarado monumento nacional el año 1969. También, aparte de ser la audiencia, ¿cierto?, en el contexto de la independencia, anteriormente se convierte en el primer Congreso Nacional, este mismo edificio, ¿cierto? Y luego ya cuando se jura el Acta de Independencia de Chile, en nuestro primer palacio de gobierno como un país independiente. Por lo tanto, es muy importante en nuestra historia. Bueno, y luego ya entrado el siglo XX, se va a convertir, bueno, a fines del XIX en realidad, en la Intendencia de Santiago. Va a venir a trabajar aquí también don Benjamín Vicuña Maquena, importante también en nuestra historia, para que finalmente ya a fines del siglo XX, ¿cierto?, en la década del 80, se convierte finalmente en el Museo Histórico Nacional. Así que les voy a, si alguien más quiere Pablo, aportar algo, sí, sí, Marce, yo adelante. quiero, si este edificio hablara, diría demasiadas cosas, como bien dijiste, Pablo. Aquí estuvo la corona española, estuvo el poder del rey, el gobernador del territorio, y después, aquí mismo, y la primera mitad del siglo XIX, es donde se va a crear la República de Chile. Si las paredes pudieran hablar, dirían todos esos caballeros que estuvieron redactando nuestras constituciones. Aquí se organizó e incluso de aquí también se llevó a cabo la constitución del año 1833. Y todas las anteriores y reglamentos propiamente tal nacen en este edificio. Por eso el edificio de la Real Audiencia es tan importante en la historia de Chile. Eso, muy Excelente, importante. Marcela. Muchas gracias. Muy buen Sí, dato, ¿no?, para los que nos no, están escuchando, Pablo, ¿cierto? sí, no, y lo importante es también de lo que decía, o sea, tiene también de estos dos momentos también que tienen que ver con las constituciones. Acuérdense, cuando estábamos bajo el poder español no teníamos constitución, pero sí nos regíamos bajo leyes justamente españolas, éramos súbditos del rey. Por lo tanto, vamos a ir hablando de todos estos temas, ¿cierto?, cuando ingresemos ahora aquí en el segundo piso, a nuestros salones, donde vamos a hablar desde ya estos primeros reglamentos constitucionales, ¿cierto?, las primeras constituciones que van a surgir.
porque este ciclo del que estamos nosotros ahora participando, ¿cierto? Y que tiene que ver precisamente con el conversatorio que hubo ayer en el museo, con el contexto que estamos viviendo, la contingencia, y precisamente nosotros pretendemos abordar ahora desde el momento, desde 1811, desde la Junta de Gobierno, en realidad 1810, hasta más o menos el año 1823, que es cuando culmina el mandato de O'Higgins, ¿cierto? Y entre medio van a haber reglamentos constitucionales, ¿cierto? Las primeras constituciones, ensayos, o sea, y después vamos a ir avanzando en las próximas sesiones, así nos vamos acercando sí, al presente. Así que es muy importante, es con un enfoque educativo para que nos puedan seguir profesores, también estudiantes. La idea es ir comentando precisamente cuál ha sido el contexto histórico de las constituciones en Chile. Así que, Mauricio, vamos a ingresar, Marce, Gracias, Pablo. si querés, Muy importante lo que señalaste y hacer la invitación a las comunidades escolares, a comunidades que se interesen por empaparse de la historia. Aquí tenemos los objetos históricos que son nuestro gran respaldo, estas fuentes, tanto iconográfica como el mismo palacio que si hablara nos contarían muchas cosas. Bueno, aquí vamos a poder hacer un recorrido con estos objetos históricos y viajar en el tiempo y conocer cómo fue este preámbulo a nuestros primeros ensayos constitucionales, a nuestras primeras leyes constitucionales. Y el contexto es lo que ustedes están viendo, una élite colonial que es la que predomina. Estamos hablando de que es una pirámide estamental donde muchas veces, ¿cierto?, ellos tenían el poder político, económico y social. Y a esto sumarle lo que ya señalaba Pablo, que era que desde Europa, ¿cierto?, emanaba la máxima autoridad a América, que era el rey, ¿cierto?, representante de Dios en la tierra. Entonces los americanos nos convertimos súbitamente en súbditos del rey, ¿cierto? Entonces teníamos que obedecer unas leyes que eran realmente horribles con América. Era un comercio monopolizado donde se veían en desventaja los comerciantes americanos y muchos de ellos se fueron a la quiebra, a pesar de que las leyes borbónicas fueron evitando un poco lo que significaba la burocrática leyes anteriores. Sin embargo, a pesar de ello, estas leyes eran muy injustas con los americanos, también en lo político. Jamás fueron elegidos, bueno, eligieron algunos, pero muchos no podían acceder a cargos públicos, muchos de ellos por ser criollos, que son nacidos en suelo americano. Entonces el descontento criollo parte por este desprecio de su propia madre patria. Estas leyes que perversamente lo fueron postergando. Durante el siglo XVIII se hace sentir con fuerza este malestar criollo y en América se sabe de muchas revueltas. Existen datos históricos que en Chile también existió, conocida como la de la Estrella Antonio, a pesar de que no tomó la fuerza necesaria para poder convertirse en un verdadero alzamiento, quedó como antecedente entonces este malestar criollo. También muy importante señalar que en esta parada tenemos algunos objetos que pertenecieron a esta élite representada por los objetos de la iglesia. Recordemos que la élite eclesiástica también era piramidal y estamental. Ahí podemos ver una levita, que es un objeto muy interesante para que puedan ver la magnitud del poder económico de esta élite colonial que por supuesto ahora va a estar de lleno en esta revolución que se va a venir a América. Estamos hablando que esta revolución en América va a ser a partir de todos los hechos históricos que ustedes ya conocen, ¿cierto? Filadelfia y París, Francia, por supuesto. Estamos hablando de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Y por supuesto, luego vamos a pasar a los siguientes antecedentes que van a repercutir con fuerza en Chile. Y para terminar, Pablo, te quiero comentar lo de los altísimos impuestos que también teníamos que pagar nosotros los americanos para poder llevar productos a Europa. Sí, mío, muy cortito. Mauricio estaba hablando de la élite criolla que está en desventaja, y si observamos los salones, estamos hablando de una élite masculina y hombres blancos. Es decir, solamente estamos hablando de un porcentaje mínimo de población en Chile y la mayor parte está no partícipe de esta acción revolucionaria.
mujeres, mestizos, indios, mulatos. Entonces eso también cabe destacar, que estamos viendo un grupo reducido de hombres blancos y ricos quienes están dirigiendo esta gesta. Sí, muy importante lo que comenta Marcela también, y un poco también complementando lo que dice Mauricio respecto a que precisamente este es el contexto en donde comienzan estas revoluciones, marcado precisamente por la Revolución Francesa como algo donde precisamente el poder monárquico va a caer, ¿cierto? Donde van a haber otras formas, ¿cierto?, de gobernar, de administrar un país, y en este caso también van a surgir los primeros textos, ¿cierto?, que van a regir a un país, que son cartas fundamentales, cartas magnas, tienen diferentes nombres, y en América, precisamente como comentaba Mauricio, podríamos poner de ejemplo, ¿cierto?, cuando la independencia de los Estados Unidos y la Constitución de Filadelfia, por ejemplo, 1787, ya son antecedentes que nos están mostrando de que puede ocurrir la independencia, la emancipación, y eso va de la mano precisamente con una carta fundamental que rija bajo los parámetros de cada país, obviamente. Así que, Marce, Mauri, si quieren complementar algo más en esta sala, si no pasamos a la próxima. ¿Cuál es el Vamos al afán? colapso del imperio Sí, de hielo. sí, ¿y cuál es el afán de hacer un reglamento constitucional o una constitución en este nuevo periodo? Mauri, Es ahí. muy importante señalar que el espíritu de estas cartas magnas, de estas constituciones, es precisamente poder controlar el poder político. Entonces, para poder tener una estabilidad, esta ley máxima va de alguna manera a regular todo lo que va a pasar al interior de este territorio y todo lo que está pasando en América. La idea es que los ciudadanos tengan voz en ella y puedan depositar su confianza. Súper, muy bien. Pero, ¿y quiénes son los ciudadanos? Porque hablamos de ciudadanos, ¿de dónde vienen estas ideas de libertad, fraternidad y el término ciudadano? Porque nosotros éramos vasallos. Entonces, Marce, a Mauri y a mí, a a cualquiera. cualquiera, no, No, cualquiera de los dos. sí, no, o sea, justamente tiene que ver con el contexto histórico del que estamos hablando, donde aún súbditos de un rey, vasallos, precisamente estamos frente ahora viendo a este rey de España, año 1808, donde nadie es ciudadano. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Francia es un antecedente muy importante justamente que tiene que ver con eso, ¿cierto? Y no todos eran considerados ciudadanos en el primer momento, ¿cierto? Sino que más gente cercana al poder político, y esa es la idea de reglamentar, justamente de poner reglas, leyes, para que todo el mundo tenga las mismas libertades individuales, y tiene que ver con ese contexto, y por eso es que también estamos hablando precisamente de lo que va a ocurrir primero en Francia, pero también con España, ¿cierto? En el contexto que nos va a involucrar a nosotros como colonias americanas también. Marcel. Bien, no, sí, Mauri, le tocaba al ¿Ya? Mauri, ¿sí? Ah, ya. Pero bueno, No, Mauricio, adelante, sigo. avancemos a la siguiente sala. Sí, sí, hasta Pero más o ahora menos ya acá. vamos armando un poco el puzzle con respecto a lo que está pasando. Ya sabemos que estas ideas ilustradas penetran con fuerza en América, a pesar que muchas de ellas llegan tardíamente porque la corona controla todo este acervo y conocimiento. Y ahí estamos con el culpable. Pablo, te dejo con Fernando Sí, VII. exactamente, Fernando VII, que precisamente estamos hablando de este contexto que estamos hablando, que Francia están ocurriendo cosas, y precisamente los franceses van a invadir España, encabezados justamente por Napoleón, y van a apresar a este caballero que ustedes ven acá, ¿cierto? El rey Fernando VII, como ustedes observan en este cuadro, se puede ver donde dice yo el rey, ¿cierto? Precisamente la máxima autoridad. ¿Y qué va a pasar con la corona española? Va a quedar descabezada, o sea, sin la persona que la máxima autoridad. Y es en este contexto es que donde en primera instancia, por ejemplo, en España van a surgir las primeras juntas de gobierno, ¿cierto? Juntas para ver qué vamos a hacer con esta corona descabezada, porque también hay que comentar que ponen como al mando de la corona española al hermano de Napoleón, ¿cierto? Conocido como Pepe Botella, ¿cierto? O José Bonaparte. Y es en este contexto que estas primeras juntas de gobierno van a buscar formas, ¿cierto?, para autogobernarse en Cádiz en primera instancia, pero también va a replicarse en América. Y en Chile, ¿cuándo va a ser? 18 de septiembre de 1810. Pero acá siempre está esa trampita donde decimos, nosotros conmemoramos nuestra independencia el 18 de septiembre de 1810, pero en realidad aquí seguimos siendo súbditos del rey. Por eso es que es importante hablar que todavía nos regimos bajo lo que proviene de la corona española, ¿cierto? Aún seguimos siendo, entre comillas, súbditos del rey. Por eso es importante también comentar eso y lo que va a significar estos primeros ensayos o reglamentos constitucionales que van a surgir
luego de este momento histórico que es la primera Junta Nacional de Gobierno. Mauricio, vamos entonces a Muy avanzar importante, hacia... Pablo, lo que ¿Sí? acaba de contar de Mateo Tori Zambrano, señalarle a las personas que nos están escuchando que este paso histórico de esta primera junta, hay muchas trampitas, como decía Pablo, aún sigue jurándole al rey lealtad, pero también es muy importante que algunas precisiones que se van a ir manteniendo en el tiempo, como por ejemplo el voto censitario. Aquí ya en esta primera junta se establece lo que es el voto censitario. Eso estamos diciendo que se mantienen las mismas costumbres, porque esta élite llama de vecino solamente a la persona que tiene bienes. En este caso, hoy en día sería impensado que yo no pudiera llamar vecino al que está al lado mío, solamente porque alguna diferencia económica o social. Así que es muy claro que nuestras personas que nos están escuchando sepan que, si bien es cierto, viene esta idea ilustrada donde estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de ciudadanos, pero estamos muy lejos todavía de alcanzar, por ejemplo, un voto universal, estamos muy lejos de alcanzar algo que realmente pueda de forma integral acceder a toda la comunidad, como llamaríamos hoy en día. Así que para que los Sí. que están escuchando vayan haciendo las diferencias de inmediato. Sí, y aquí es importante precisamente luego de esta junta de gobierno, donde, bueno, la figura de Mateo Tori Zambrano, como aparece ahí en ese cuadro, con ese documento, ¿cierto? Con un bastón que lo acompaña, también tiene que ver precisamente con el momento histórico. Y un año después, el año 1811, ¿cierto? Es que se va al nombre del primer Congreso Nacional, porque acuérdense que luego también surge este primer Congreso Nacional en un contexto donde aún no somos independientes, pero sí hay un contexto de un rey preso, de buscando cómo nos vamos a gobernar, ¿cierto? Va a surgir este reglamento para el arreglo de la autoridad provisoria, es como un reglamento constitucional, precisamente que va a buscar un poco ordenar, organizar a este país que está en estas condiciones. Mauricio. Muy importante que sepamos que también durante el 1810, cuando se hacen los preparativos para este primer congreso, es súper interesante lo que pasa aquí en Santiago. Marcela decía, si estas paredes hablaran, bueno, el 4 de julio de 1811, el Palacio de la Real Audiencia fue testigo de lo que estaba señalando Pablo, ¿cierto? Este primer Congreso Nacional que tiene una trascendencia histórica súper importante, si bien se le sigue jurando lealtad al rey, pero se considera que la instalación de este Congreso es el primer paso para que Chile se vaya de a poco convirtiendo en república. Y precisamente se van a reunir con la constitución, esta primera arreglo constitucional de 1811. Así que es súper interesante lo que está pasando aquí en este edificio, lo que se está escribiendo con futuro a lo que se va a venir en 1812. Porque en este mismo Exacto. palacio, ustedes dirán que estoy bromeando, pero en este mismo palacio, José Miguel Carrera va a dar un golpe para poner fin a este reglamento constitucional de 1811, ¿no, Eso, Pablo? sí, exactamente, que lleva como nombre reglamento para el arreglo de la autoridad Mm. ejecutiva provisoria, porque precisamente estamos en este contexto donde hay que ordenar un poco la cosa, donde el Congreso Nacional tiene todo el poder. Y aquí es importante agregar también que el Congreso es el único depositario de la voluntad del rey, o sea, del reino. Estamos hablando que aún tenemos, somos dependientes completamente de la autoridad, que en este caso es el rey, a pesar de que está apresado, pero están en unas condiciones no aún de una emancipación total, eso es importante. Y ahí justamente pasamos, Marce, cierto que es importante nombrar a esta figura que son un grupo de hermanos que van a jugar un rol importantísimo un año después de este reglamento constitucional de 1811, ¿cierto, ¿no, Marcela? Sí, tenemos ausente en este tour virtual a José Miguel, porque en ese momento estaba en préstamo, Exacto, el cuadro, la pintura, que pero debiese tenemos estar a acá su arriba, hermana, sí. debería estar arriba está el ganchito, pero tenemos a su hermana, porque mujeres sí participaron, y eso, hay mujeres que tuvieron una labor destacada en el proceso de la independencia, como por ejemplo Javiera Carrera, la Paula Jaraquemada y otras, pero también hay que pensar en todas las mujeres, esposas, mujeres de los soldados que fueron a la guerra. Pues yo siempre digo, se fueron los hombres, las familias con quien quedaban, con las mujeres que tenían que mantener la sociedad y la vida cotidiana. Entonces ellas también tuvieron que ejercer anónimamente un papel importante. En el caso de Javiera Carrera hay siempre una historia que Pablo fue el que la rescató cuando nos contó de un busto que está en el Cerro Santa Lucía, en la parte norte, en el cual muestra a Javiera Carrera con una corona invertida. Se realiza un gran evento en este periodo de la Patria Vieja,
un gran evento, una fiesta, y ella llega elegantemente vestida con una corona invertida. Entonces la pregunta es, ¿por qué ella quiso mostrar eso? ¿Por qué llegó enfrentando, provocando polémica? Y es porque ella también estaba en contra de la corona. Ella y sus hermanos José Miguel, Juan José y Luis fueron personajes, fueron gente de la élite criolla que participó en la independencia de Chile. Porque la élite criolla, gran parte estaban por grandes cambios, y otros querían al rey también, pero eran la gente que tenía el conocimiento, porque fueron al colegio, a las universidades, viajaron y tuvieron acceso a todas las ideas de la ilustración y de la revolución y de constituciones, y a través de ellos llega esa información a Chile, porque hay que pensar en las comunicaciones. Exacto. Siempre digo, No, sí. Y además, los hombres son los únicos que tienen acceso a la educación, escasamente las sí, mujeres. sí, es importante eso que dice la Marce en el sentido de que justamente ellos, como eran de la élite, eran un grupo de hermanos que tenían estas ideas revolucionarias, pero ellos tuvieron la oportunidad de estar en Estados Unidos, conocer lo que pasó allá también respecto a las emancipaciones, respecto a estos reglamentos constitucionales, a constituciones. O sea, ellos ya tenían un mundo, ideas mucho más avanzadas de muchos criollos también. Por eso es importante la importancia que tiene también esta figura, estos hermanos, encabezados por Javiera, que era la hermana mayor, pero obviamente José Miguel va a ser quien va a llevar este proceso que Mauricio nos quería comentar un poco, este golpe de Estado, que también va a conllevar también a un proceso constitucional o un Claro. reglamento más Sí, que muy constitución en sí. interesante lo que señalaban ustedes, porque precisamente muchos expertos constitucionalistas señalan que lo que se había logrado en 1811 en realidad son ensayos, porque no nombran al Poder Judicial y no nombran tampoco a la autoridad ejecutiva. Entonces, muchos hablan de que no existe un verdadero lineamiento hacia una constitución. Sin embargo, en la de 1812 ya aquí podemos ver señalada, ¿cierto? Se habla ya de un poder ejecutivo, se habla, ¿cierto?, de un poder judicial, y también se hablan de varias cosas interesantes que no habían salido señaladas anteriormente, como por ejemplo el habeas corpus, que es muy importante esto porque señala que ninguna persona puede ser tomada prisionera sin ser llevada frente a un juez, por ejemplo. La libertad de imprenta, Pablo. ¿Cómo va a ser importante la libertad de imprenta que aparezca señalada en este reglamento de 1812? La llegada de la Aurora de Chile, y ahí ya se desata la información. En la Aurora se publican las ideas ilustradas, las ideas de Rousseau, de Voltaire, llegan todos estos filósofos con sus ideas, y por supuesto ya se empieza a conocer acá en América ya en profundidad, y sobre todo en Chile. Sí, Y, perdón, y eso recordando que la importancia de la imprenta, yo soy reiterativa, no toda la gente sabía leer, la mayor parte de la población chilena no sabía leer ni escribir. Entonces, exacto. estas ideas circulan dentro del mundo de la élite intelectual, dentro del mundo religioso y los que tenían acceso a la educación. Sí, eso es muy Entonces, eso es importante muy importante. nombrarlo, porque claro, este proceso de la independencia finalmente igual son élites que se están disputando el poder y es importante también justamente comentar que no solamente, como nombraba Mauricio, lo de la imprenta, sino que igual en este primer momento de gobierno José Miguel Carrera, donde se crea esta especie de reglamento constitucional, también se va a crear la primera bandera, ¿cierto? Instituciones muy importantes también, el primer de los colegios más importantes de Chile, ¿cierto? Como el Instituto Nacional, la biblioteca, o sea, son no solamente este documento que quiere él como Chile sea, sino que también símbolos, banderas, que son parte también de este proceso que hablaban de simbólico que tiene que ver con la Revolución Francesa y que se reflejan también luego en banderas y símbolos. Así Hoy, y que en este reglamento de 1812, también Carrera buscaba que se crearan escuelas para hombres y mujeres. A pesar que estaba en la idea, eso es súper destacable porque estaba hablando hombres y mujeres a educarse. En esta época, y evidentemente no se pudo realizar porque no había la cantidad de profesores, eh, y los profesores que existían eran los sacerdotes de las iglesias, de los conventos, de las congregaciones, y él hablaba de una educación más universal, y eso es súper destacable. sí, muy importante. Y un poco para ir cerrando este reglamento constitucional de 1812,
que no fue, no, lamentablemente, bueno, para José Miguel Carrera, porque él provocaba también rencillas dentro de estas mismas élites, a pesar que algunos también querían independencia, no tuvo, fue de corta duración y se deroga esta constitución de 1812 en octubre de 1813, justamente este contexto que tiene que ver. Y aquí interesante nombrar también como nuevamente un reglamento constitucional o algo está ocurriendo en esta época precisamente que ocurre en 1814, antes de la reconquista española. Va a haber una pequeña constitución, que también un reglamento constitucional, donde una cosa importante tiene que ver que también la llama una junta de gobierno, estamos hablando del año 1814, y lo importante también, y aquí Mauricio también lo comentábamos el otro día, que surge una figura muy importante, una figura que va a encabezar Exactamente. precisamente esta Muy constitución. importante, Pablo, Sí, ¿cómo no? porque aparece la figura de, si hablábamos en las leyes constitucionales anteriores o reglamentos, hablábamos de este poder ejecutivo, ahora ya se le pone nombre a este poder ejecutivo y va a ser lo que ustedes conocen con el nombre de director supremo. Así que, si bien es cierto, duró muy poco este reglamento de 1814, producto de los hechos de Rancagua, que ustedes seguramente van a conocer, y ahora vamos acercando al cuadro para poder observarlo. Pero la creación de este cargo es muy interesante Importante. porque se va a mantener durante mucho tiempo. Las personas que nos están escuchando el día de hoy tienen que saber que la figura del presidente de la República se va a crear recién en 1826. Así que nosotros tenemos directores supremos y lo que tenemos son encargados provisorios de la dirección ejecutiva o bajo otro nombre que existiera. Exactamente, y como les comentaba, con reglamento constitucional de 1814 va a ser muy corto porque va a ser promulgado en marzo, y en octubre del año 1814 precisamente va a ocurrir esta batalla, ¿cierto?, que estamos viendo nosotros acá, y que tiene que ver con un contexto donde va a cambiar nuevamente el panorama en el país, donde todos estos reglamentos que estaban surgiendo, ¿cierto?, donde se estaba buscando esta independencia, esta emancipación, se va a ver, ¿cierto?, postergado o acabado precisamente por la reconquista española o restauración monárquica también, como se le conoce. Un detalle muy importante también que en este cuadro, no sé si la Marce nos quiere comentar un poco, siempre estos cuadros que son hechos obviamente después del hecho histórico tienen ciertos detalles o ciertos, a veces errores, ¿cierto, Marce? Sí, a pesar que este cuadro es casi contemporáneo, ¿ah? Porque este Sí, cuadro perteneció a Bernardo Higgins, que lo encargó a Giulio Nanetti, un italiano, y los errores, pues en las comunicaciones y todo, falta de información en nuestra bandera, porque uno, la bandera que está ahí expuesta está mal hecha, no es nuestra bandera actual. Y dos, no corresponde a la bandera. En esta época teníamos la bandera de carrera, que era el azul, blanca y amarillo, y debería estar puesta en ese cuadro, que es de 1822, por eso es muy contemporáneo a la época, pero ya tiene un error histórico que no puede ser cambiado, porque esa obra es patrimonial y no puede ser tocada. Y tú bien dijiste, la mayor parte de los cuadros son posteriores, son reinterpretaciones de artistas respecto a un hecho. Eh, como por ejemplo la colección de los gobernadores, que tú justamente estás mostrando, que son de finales del siglo XIX, con opiniones de Benjamín Vicuña Maquena, que coloca los textos en la pintura, pero son creados para una exposición y los mandó a hacer el intendente Benjamín Vicuña Maquena. Pero ese precisamente. cuadro es de 1822. Mm. Exacto. Y justamente lo que hablamos, bueno, batalla de Rancagua, llegan al poder nuevamente los españoles, y quiénes van a ser estos españoles que van a acabar con todos estos procesos históricos que se estaban llevando de emancipación, precisamente don Francisco Casimiro Marcó del Pont, que lo podemos ver ahí, pero también uno de los que participa también en esta batalla de Rancagua, ¿cierto?, que es don Mariano Osorio, que lo podemos ver aquí en este cuadro. Como bien comentaba Marce, estos cuadros también tienen el relato un poco del otro lado, del bando contrario, por algo lo tildan de mediocre militar a don Mariano Osorio, como pueden ver, o como también al mismo Casimiro Marcó del Pont, si nos acercamos un poquito ahí, podemos leer cómo lo catalogan como un, Esbirro espérense, afeminado. Y un adelante, esbirro. que es una palabra que yo nunca la había visto escrita en ningún otro lugar, entonces es una palabra que llama mucho la atención y también a los que están escuchando dirán, esbirro afeminado, bueno, se le escribió eso porque él era amante de los lujos, ¿ya?
También se sabe que Marco del Pom había participado en el sitio de Zaragoza, era un militar destacado, ¿cierto? Y aparte que ya se sabía, antecedentes históricos existen, de que acá a Chile no se mandaba a cualquier gobernador, tenía que ser un hombre conocedor de las armas, porque siempre los europeos, en este caso los españoles peninsulares, hablaban de el Flandes indiano, ¿cierto? En recuerdo por el Flandes europeo que le había provocado tanto dolor de cabeza, entonces le llamaban el Flandes indiano. Entonces Marco del Pom, de alguna manera él llega con su ejército y destruye todo lo que se había logrado. Si habíamos logrado un reglamento, si habíamos logrado tener una figura de un director supremo, si habíamos logrado tener una imprenta y escuelas, todo eso se va al tacho de la basura y rápidamente estos patriotas que están buscando emanciparse, ¿cierto? De alguna forma dejar atrás las leyes del rey que eran tan perversas con ellos, tuvieron que huir a Mendoza súbitamente, de un día para otro, y los que lograron ser tomados prisioneros sin ningún juicio fueron enviados a Juan Fernández, a otros lugares. Es por eso que estas leyes también buscan un poco hacer justicia con antojos del rey, o llamarlo de alguna forma, de mandar sin ningún juicio a las personas prisioneras, o por ejemplo ejecutar la pena de muerte. Y que va a ocurrir en este contexto que comenta Mauricio precisamente, que tiene que ver con, bueno, la restauración monárquica, reconquista española, como quieran nombrarlo, pero precisamente también bajo nuevamente leyes españolas que son en algún aspecto muy drásticas, precisamente con los opositores al rey. Obviamente que cualquiera que se opusiera al rey iba a seguir todas las penas del infierno. Bueno, y muchas de estas personas que fueron patriotas, que lucharon por la emancipación, fueron desterrados, como decía Mauricio, ¿cierto? Algunos asesinados. Y importante comentar figuras que destacaron también en esta época, como el mismo Manuel Rodríguez, que lo tenemos acá, ¿cierto? Aquí mismito, este retrato que está hablando de Manuel Rodríguez, que también va a jugar un rol importante en este contexto de emancipación, de independencia, de escribir nuevos reglamentos constitucionales, porque estamos en un periodo precisamente de batallas, de guerras, que van a llevar hacia lo que somos ahora, ¿cierto? Chile como un país independiente, una república, pero para que esto ocurra van a haber muchos hechos históricos que van a... Tenemos que ir a Chacabuco, ¿no, Pablo? Sí, pero antes de irnos a Chacabuco, es importante hablar, ya que estamos hablando del poder del rey, acá en el territorio también había un poder de la iglesia, y en la iglesia también hubo sacerdotes que apoyaron, incentivaron la independencia de Chile, como Camilo Enrique. Fray Camilo Enrique, que estaba en el Perú en ese momento, cuando aconteció lo del 18 de septiembre del año 1810, y él se viene acá y empieza a participar y va a estar ahí junto a la imprenta, mandando sus ideas. Entonces también vemos ahí un quiebre o algunas personas distintas al poder jerárquico de la iglesia. Oye, Marcela, acotando lo que tú estás diciendo o aportando a lo que tú estás diciendo, el Fray Camilo Enrique realiza un discurso, para los que le interese leerlo, está en PDF, en Memoria Chilena, lo descargan, y este discurso es por la apertura del primer congreso, donde él le da todos los parabienes a esta república que están haciendo. Entonces es súper contingente lo que tú estás diciendo, porque este poder eclesiástico que es tan conservador, precisamente hay figuras que se abren a esta opción de buscar la libertad, de buscar la ciudadanía, de buscar los derechos, ya sea judiciales y sociales también, que no llegaban. Sí. ¿Y por qué decía yo que nos fuéramos a Chacabuco? Porque va a ocurrir un hecho histórico aquí. Bueno, primero que nada, súper importante lo que va a pasar en Chacabuco, ya que nos vamos a separar por fin de España. Un año después de esta batalla, ¿cierto, Pablo? El 12 de febrero del 18 se produce este hecho histórico. Sí, lo importante justamente es que esta batalla de Chacabuco va a ser una batalla muy importante para el proceso de independencia, de emancipación, para lograr llegar ¿cierto? A ser un país independiente con una jura de acta de independencia, que va a jugar un rol importantísimo también Bernardo Higgins. Bueno, todo este contexto, este proceso es muy importante, lo estamos viendo rápidamente porque aquí estamos
principalmente enfocado en las constituciones, pero lo importante es que este hecho histórico de la batalla de Chacabuco, donde como podemos ver en este cuadro famoso de Tomás Van Dors, enfrentándose patriotas contra realistas, podemos ver la bandera argentina. ¿Por qué motivo? Porque precisamente contamos con el apoyo de San Martín, que en este Ejército Libertador de los Andes, apoyo también, si ustedes se acercan también a este cuadro de los ejércitos de pardos y mulatos, acuérdense que los afrodescendientes van a jugar un rol importantísimo también luchando por el bando patriota, precisamente porque a ellos se les promete la libertad en este contexto, pero también son utilizados como carne de cañón, como podemos ver en la imagen. Pero lo importante es que tras esta batalla de Chacabuco, ¿cierto?, van a venir otros procesos históricos que nos van a llevar precisamente a una jura de acta de independencia. No sé si Mauri y Marce quieren comentar un poco el cuadro de la batalla de Maipú, que también hay otras batallas entre medio, pero para ir contextualizando de cómo vamos a llegar a este gobierno de O'Higgins y también a sus nuevas leyes y reglamentos. Claro, es muy importante lo que estábamos señalando en Chacabuco, porque un año después se realiza lo que ustedes van a conocer como la proclamación de la independencia, y bueno, y en este documento queda consignado que todas las personas que habitan este territorio son chilenos. Entonces ya estamos hablando de que se van a realizar la ruptura oficial con España. Las leyes españolas jamás van a poder, van a volver a suelo chileno después de esta proclama de la independencia. Así que por eso ahí les mostrábamos un poco lo que estaba pasando en Chacabuco, porque un año después se rompen relaciones definitivas ya con España. Y en la Constitución de 1818, las leyes, disculpa Marcelo, te doy paso al Sí, tiro, de después, sí. 1818, ya estamos, primero vamos a separar provincias. ¿Ya? Así que muy importante esto también, porque una forma de gobernar este territorio que es tan largo, tan delgado, una forma era dividirlo en 3 provincias. Y esto también va a seguir en discusión porque Chile también trató de ser un país federal, ¿cierto? De hecho se ensaya una constitución federalista. Lo vamos a ver en la próxima sesión, vamos a ver precisamente... Sí, y yo voy a tomar las palabras de Mauricio, que estaba hablando de las 3 provincias y de la ocupación, en el fondo, de limitar el territorio chileno, porque eso es muy importante. Pero cuando nosotros declaramos la independencia, no todo el Chile actual estaba independiente, pertenecían todavía, habían reductos españoles, como es Valdivia, que en el gobierno de O'Higgins, sí. y Chiloé en el 26. Entonces hay que ver cómo es la ocupación o cuál es realmente el territorio que va a formar el inicio de esta república. Y Exactamente, como eso lo decía... vamos a ir viendo en las próximas constituciones, porque eso es muy importante, saber desde dónde somos territorialmente. Sí, y Claro. un poco complementando lo que decía Mauricio, que precisamente en esta, bueno, ya cuando O'Higgins llega al poder, después del abrazo de Maipú, ¿cierto? Donde, bueno, viene Canchapayá entre medio, viene Maipú, ya Sí. consolida un poco esta independencia, y las 3 provincias importantes van a ser Santiago, Coquimbo y Concepción, precisamente, y tiene que ver con esto que decía Marce, que más al sur, ¿cierto? Hay territorios donde aún la presencia, entre comillas, chilena no está consolidada y va a tardar algunos años, ¿cierto?, para que esto sea. Por lo tanto, esta constitución del año 1818, que surge a raíz de la llegada al poder como director supremo de O'Higgins, va a tener, claro, estas separaciones provinciales, pero también otras cosas que van a ir administrando un poco más el país, Mauricio. Eso Oye, quería no, decir precisamente, Marcelita. ¿Sabes lo que quería comentar? Que en estas leyes de 1818 aparece consignado, ¿cierto?, que la libertad ante la ley. ¿Por qué es tan importante señalar esto? Porque sabemos que hasta el pleno siglo XXI existe una diferencia entre las personas que pueden pagar un buen bufete de abogados y los que no lo tienen. Entonces, la libertad, la igualdad ante la ley a veces también ocurren problemas, se ve a diario. Es por eso que es tan importante que ya aparezca señalado aquí en esta Constitución, ¿cierto? Está señalando también la ciudadanía, así que respecto a la ciudadanía chilena me refiero, ¿cierto? Los que nacen en este territorio, si son extranjeros, pueden ser chilenos, optar a la nacionalidad, y de esta forma vamos a ir avanzando con lo que entendemos también como el territorio, como decía Marcela, pero ya tenemos 3 provincias, eso es importante, tenemos Coquimbo, tenemos Santiago y tenemos Concepción. Sí, y lo importante, eso, Marce. Ya, pero espérate, tenemos las 3 provincias, tenemos Chiloé y Valdivia todavía en manos de los españoles, pero más al sur, en la época republicana va a estar la ocupación. Fundamentalmente en la zona de Magallanes va a ser en la época del presidente Bulnes. Entonces hay que decir que esas partes no eran
no estaban incorporadas al territorio, en el fondo, legalmente. Y sin dejar de ¿Eran de nombrar, nosotros? Sí, y sin dejar de nombrar obviamente el Norte Grande, que obviamente por eso ya en el supuesto. siglo XIX, post Guerra del Salitre o Guerra del Pacífico. O sea, estamos hablando de un territorio chileno que no es tan extenso como ahora, pero sí van a marcar estas tres provincias importantes desde 1818 en adelante. Y eso no es solamente con Chile, todos los países tienen que empezar a armar sus fronteras, porque Latinoamérica antes pertenecíamos a la corona española y ellos dividieron el territorio. Entonces, pues cuando se forman los países, vamos a tener que empezar a ver correr o reducir fronteras para formar los países. Y eso nos pasa a todos, no solamente a Chile. Exacto. Un poco para ir avanzando y Ujú. contextualizando, estamos en el gobierno O'Higgins, ¿cierto? 1818, director supremo, quien va a comenzar a gobernar sin no tener, o sea, teniendo muchas críticas, no solamente de sus opositores, pero sino también de gente cercana, o gente que comienza a criticar su gestión. Y en este contexto estamos hablando de esta Constitución 1818, pero también van a surgir, bueno, en este espacio estamos viendo la ciudad de Santiago, una calle que es muy importante, si Mauricio también nos puede contar un poco, o vamos comentando, que en el gobierno de O'Higgins, bueno, tuvo cosas buenas, cosas malas, que bueno, cada uno puede interpretarlas a su manera, pero también hay cosas importantes, principalmente en el contexto urbano, en Santiago, por ejemplo, y tiene que ver con esta calle arbolada que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Sí, Pablo, muy interesante lo que estamos viendo ahora porque estamos en pleno gobierno de O'Higgins, estamos todavía con estas leyes de 1818, pero vamos avanzando en este gobierno de O'Higgins y bueno, y como tú decías, se ganó muchos retractores porque acumulaba mucho poder, ¿cierto? Y sale señalado que él puede intervenir incluso en las decisiones judiciales, entonces estábamos hablando de una figura de director supremo que se va de a poco convirtiendo como una persona, como el rey prácticamente, o sea, estamos separando el rey y ahora tenemos un director supremo que interviene el Poder Judicial, bueno, etcétera. En este contexto que O'Higgins, ¿cierto?, desde este palacio va con su puño y letra, va a hacer un croquis. Este croquis, ¿cierto?, él lo pensó para hacer una gran avenida por donde, ¿cierto?, se iban a realizar estos desfiles y bueno, estamos hablando de la Alameda, que ustedes conocen hasta el día de hoy como la Alameda del Libertador General Bernardo O'Higgins. Así que hasta el día de hoy O'Higgins aún está en la memoria urbana, está en la historia de Chile. eh, Pienso que la figura de O'Higgins, tal como dice Pablo, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Ahí los investigadores tienen que seguir buscando cosas que conocer de él. Pero esta figura de director supremo aparece con pleno y amplios poderes. ¿No es verdad, Sí, Pablo? sí, lo importante también comentar que, claro, una de las cosas que también hace que comience a tener detractores y todo, significa primero algunas de las cosas simbólicas que hace, principalmente un golpe a la élite como los títulos de nobleza, suprimir los títulos de nobleza, ¿cierto? Sacar los escudos de armas, desde las casas, acuérdense que muchas familias importantes de la época precisamente tenían su propio escudo, o sea, hubo varios hechos que pasaron a llevar a la élite, ¿cierto? Y que se vio contraria un poco a lo que estaba haciendo O'Higgins, que empezaron a tildar de dictador. Y esto se va a ir Oye, Pablo, ¿sí? perdona, para que continúe. ¿Y por qué, y qué mancha tenía O'Higgins que la elite tradicional no le gustaba? Además de Mancha, sacarlo, mancha El guacho social. riquelme le usted misma llamaban, diga, había cuéntenos. nacido fuera de matrimonio y en ese tiempo era súper mal visto y era demonizado los que nacían fuera del matrimonio. Estamos hablando de una sociedad súper conservadora. Entonces él durante gran parte de su vida tuvo que de alguna manera cargar con este estigma de ser un guacho, ¿cierto, Marcela? Sí, y eso hay que pensar de que ese término de igualdad ante la ley se va a terminar pensando en los hijos ilegítimos recién a finales del siglo XX, porque los hijos Imagínate. fuera nacidos en el matrimonio no tenían los mismos derechos que los nació en el matrimonio. El año 98 precisamente Sí, recién se cambia sí, la ley, o sea, sí. Entonces 1998. estamos hablando de... Imagínate lo fino que tiene que ser una constitución, porque no puede, imagínate, cualquier cosa, en este caso, o cualquier otro caso, ninguna ley puede estar por sobre una constitución, porque o si no sería inconstitucional, entonces son muchas las cosas que tienen que ocurrir en esta ley máxima que un país va a tener.
Es por eso que creo que estas discusiones, ¿cierto? Estas conversaciones que van un poco armando el hilo histórico de lo que ha pasado en Chile son súper positivas, porque estamos en un escenario que, no, que es histórico para Chile, ¿no creen ustedes, colegas? O sea, totalmente histórico en el sentido, precisamente estamos haciendo este ejercicio de contextualizar la historia de las constituciones en Chile, porque precisamente todas las constituciones surgen en contextos históricos importantes, relevantes. Ahora, justamente lo que pasó con el estallido social, que condujo precisamente a esta nueva constitución, son hechos históricos que van a quedar obviamente grabados en la historia de Chile. Por lo tanto, lo que justamente este ejercicio que estamos tratando de hacer y que va a continuar en las próximas 3 semanas es precisamente ir viendo cómo estaba Chile en esos procesos que llevaron a constituciones. Y un poco ya para ir cerrando, porque nos queda poquito tiempo, porque vamos a cerrar con la abdicación de O'Higgins, ¿cierto? Que ocurre el año 1823, y eso va a llevar a un periodo más o menos de 10 años donde se va a ver ensayos constitucionales, van a haber miles, se le conoce con nombres de la anarquía, miles de nombres, ¿cierto? Porque va a ser un periodo muy convulsionado en el aspecto, ¿cierto? De leyes, de todo cómo vamos a organizar un país, ¿cierto? Pero antes de... Sí, Marce. No, solamente decir, lo simbólico de decir abdicación de O'Higgins en 1823, cuando él no era rey. Los reyes Claro, abdican. Eso es simbólico del autor, que es Manuel Antonio Caro. exactamente, un muy buen aporte, y precisamente en realidad, porque aquí va a haber una última constitución antes de que se vaya O'Higgins, el año 1822, que un poco que quiere reafirmar un poco su gobierno, buscar formas también para de que sus detractores también puedan tener algunas, buscar alguna forma que el país se pueda, no caiga a esta guerra civil, ¿cierto? Que estaba próxima precisamente por los conflictos que tenía O'Higgins. Y el año 1822 se decreta esta constitución del año 1822, y que tiene cosas parecidas a la anterior, ¿cierto? Oye, muy interesante esto de la última constitución que vamos a ver ahora, porque se va a promulgar en octubre de 1822. ¿Y O'Higgins cuándo renuncia, Marcela? El En 23 de enero de enero, 1822. el 23 de enero del O sea, 23. la constitución Ah, duró nada. Muy poco, precisamente, aunque Entonces, y ahora damos buscaba... escenario a lo que Pablo había señalado, que vamos a ver en la próxima sesión, donde vienen muchos ensayos constitucionales. Antiguamente se hablaba de anarquía, ¿o no? En los antiguos libros de historia no lo tomaban, Exactamente. anarquía le llamaban los historiadores, pero hoy en día, como el pensamiento va de alguna forma se va abriendo, estamos hablando de que son ensayos constitucionales, estamos hablando de que Chile está teniendo aprendizajes políticos. Imagínate lo que hablamos hoy, Marcela, y antes decíamos anarquía, y ahora decimos aprendizaje político. ¿Qué me dicen ustedes del cambio de lenguaje? A mí me gusta, ¿eh? Importante el uso bien de las palabras. Sí. Exactamente, Porque, sí, ocurre con temas como la pacificación de la Araucanía, hubo exactamente. ocupación, o sea, son temas que justamente la historia O va guerra del cambiando, Pacífico. esa guerra del Pacífico o guerra del Salitre. Exacto. Parece que nos estamos despidiendo. Sí, No, no sé sí, si alguna Solamente, pregunta, no he visto dejar ninguna pregunta. abierta, claro. sí, no, es ¿Está que llegó diciendo? unos saludos de Mostazal, de San Francisco Mostazal, y les damos las gracias que estén acá con nosotros desde el sur de Chile. Oye, Sí, y un excelente poco... lugar geográfico. Disculpa, Pablo, San ah, Francisco de Montasal está ubicado en un lugar geográfico que hace la entrada a la metrópoli de Chile, que es Angostura de Paine, ¿cierto? En este Mm. sector, ¿cierto? Es donde los incas tenían un importante observatorio para la llegada al valle donde está el centro de oratorio, así que este sitio histórico donde nos escribió este teleaudiente que nos está escuchando en Histórico TV, desde San Francisco Mostazal, le damos un gran abrazo, un lugar histórico también. Eso. Y voy a ir solamente cerrando este hecho histórico de la abdicación de O'Higgins o renuncia, ¿cierto? Para adelantar lo que viene ya la próxima sesión, el próximo jueves, en el mismo horario, a las 12, vamos a estar hablando desde el año 1823 en adelante, o sea, cuando O'Higgins deja el poder, ustedes saben que se va al Perú, ¿cierto? Ya nunca más se autoexilia, nunca más regresa a Chile, y va a asumir don Ramón Freire, y donde precisamente ese mismo año 1823 va a nacer una nueva constitución. Así que dejamos adelantado eso para que nos sigan la próxima semana. La idea es que también los que quieran participar pregunten. La idea es vamos entre todos también viendo cómo eran los contextos de cada constitución. Así que por mi parte me despido. Gracias a los colegas también si se quieren despedir. ¿Sí? Yo también me despido y doy gracias a los que han estado con nosotros. Los esperamos.
Oye, yo también me quiero despedir, quiero agradecer esta instancia con mis colegas, el trabajo colaborativo es muy importante. Esta es la primera sesión, con el tiempo vamos a ir cada vez más familiarizándonos más con los conceptos, con el tema. Lo importante es que podamos integrar a más personas que participen, estudiantes. Igual esto va a quedar grabado en nuestro sitio, ¿cierto?, de Histórico TV, para que lo puedan utilizar en sus clases. Así que muchas gracias por escucharnos y me despido desde la comuna de Puente Alto. Eso, muchas gracias Mauri y Marce. Y Gracias. nada, pues, un mes importante, bueno, aunque se haya aplazado las votaciones para la Constitución, es muy importante seguir, conocer, porque la historia, justamente conociéndola bien, uno puede tener también su propia opinión. Así que con eso nos despedimos y que les vaya a todos bien. Gracias a todos. Chao. Adiós. Adiós.